Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos las gracias por este momento tan especial que nos permites, Señor, de poder hablar de tu palabra. Y queremos, Señor, rogarte, queremos orar con reverencia, no solamente por nosotros y para que nos des la palabra y que podamos darnos a entender, sino también por aquellos que nos han pedido, nos han solicitado que pidamos y roguemos también por sus necesidades. Así que cumpliremos con lo que nos han pedido y diremos: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este momento, Señor, en el cual podemos platicar contigo a través de la oración y poner delante de ti, Señor, aquellas peticiones que han salido de la boca de tu pueblo, Señor, a quien tú conoces, porque no tienen a quién acudir, y en el nombre de Cristo Jesús, pues te lo suplicamos una vez más, que atiendas, Señor, aquel que está necesitado, que atiendas, Señor, aquel que tú quieres atender, y que, Señor, aquel que le vas a prolongar por un tiempo más este examen, fortalécelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, y también, Señor, que nos concedas el privilegio de poder explicar tu palabra. Gracias te damos en este momento, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, Vamos a continuar platicando con ustedes sobre Romanos capítulo número 1, en el versículo 24. Recordemos que Dios buscó al hombre para evidenciarse, y el hombre, eh, pues pensando eh, con una mente carnal, rechazó al Señor, no le honró, no le dieron gracias, sino que se hicieron necios en cuanto a sus razonamientos, y el hombre creyó que por sí mismo, por eso el hombre se hace imágenes para poder perpetuarse, eh, y esto fue lo que ocurrió en aquella oportunidad. Entonces el Señor, pues definitivamente, por lo consiguiente, porque Dios como que si estuviera dándole la mano a una persona a la cual necesita salir de ese pozo, necesita salir de esa condición, pero no quiere esa ayuda. Y entonces viene Dios y en el versículo 24 dice: por consiguiente, entonces Dios los entregó a los malos deseos. Los malos deseos eh, no es puramente del hombre, sino los malos deseos son puestos por espíritus inmundos. Cuando Dios entrega al hombre los espíritus que están en torno a él, pueden entrar en la vida de este hombre. Por eso es que vemos nosotros hoy en día cosas tan tremendas como, por ejemplo, que un padre venga y viole a una de sus hijas, hombres influenciados por espíritus inmundos, porque como no quieren nada con Dios, eh, los espíritus inmundos están pidiendo que Dios se los deje, que Dios los entregue. Tal vez usted se preguntará cómo puede ser esto, pero tengo un ejemplo. Dice que en una de las reuniones de los hijos de Dios, naturalmente con Dios, llegó Satanás. El Señor le preguntó: Satanás, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Y Satanás dice: de rodear la tierra. Y entonces el Señor le hace ver a un siervo llamado Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Es un hombre intachable, es un hombre recto, es un hombre que me ama. Y Satanás contesta: ¿y cómo no te va a querer, cómo no te va a amar si tú le has proveído de todo? Pues esa era la posición, ese era el pensamiento satánico. Y el Señor le contesta que no es así. Entonces Satanás le dice: déjamelo, déjame
Quítale la protección que tiene. Quítale el vallado que has puesto alrededor de su casa. Quítale el vallado que has puesto alrededor de sus cosas. Y quítale el vallado que has puesto alrededor de su familia. Un triple vallado. Y entonces el Señor le dice, bueno, está bien, le voy a quitar ese triple vallado. Y viene el Señor y el representante en ese momento de Dios para la honra y para la gloria de su nombre iba a ser Job. No iba a ser un ángel, no iba a ser un arcángel, iba a ser un hombre que amaba al Señor. Entonces Dios da permiso. Ahora, aquí Dios da permiso y Satanás le hace cosas tremendas, le daña su salud, mata a sus hijos, eh, corrompe sus cosas, le quita los bienes y la lipidia para este hombre, pero este hombre nunca negó al Señor y al final en el capítulo 42 Job puede decir, Señor, yo antes te conocía solamente de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y en ningún momento Job negó la presencia y el poder y el amor para el cual tenía para con el Señor. Ahora note usted, y dice aquí, por consiguiente, como el hombre rayó en la necedad, el hombre rayó en el orgullo, el hombre rayó en la vanidad. Entonces, Dios ofreciéndole su mano, Dios ofreciéndole su cuidado y dijo, no, 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 haciéndole ver el poder maravilloso que él tiene, pero entonces dice, por consiguiente, cuando el hombre no quiso nada, Dios lo entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces aquí vamos a hablar de la triple entrega y esta primera entrega es el cuerpo. Por eso es que dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entre sí. Digamos, ya hubieron relaciones entre hombres, ya hubieron relaciones con animales, porque deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, una forma de deshonrar el cuerpo es tatuándose, hiriéndose el cuerpo, desgastándose sus dientes y todo aquello que hace el hombre y que uno viendo desde el otro lado dice, no tiene sentido. No tiene sentido lo que están haciendo, pero cuando Dios los entregó, dice acá, a los malos deseos que ellos tenían en la lujuria de sus corazones. Lujuria, ¿dónde estaba la lujuria? En sus corazones. Ya empezaron a pensar en tener relaciones con animales. Aquí se da el bestialismo. En el campo es muy proclive que la gente de campo se meta con los animales, con las gallinas, con las vacas y con todos ese tipo de animales domésticos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Para satisfacer aquellos deseos que le estaban viniendo al cuerpo, aquellos deseos que venían a su mente. ¿Y por qué fue esto? Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí hay otra cosa. Aquí ya vamos a ver, porque dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí entra otro espíritu. Un espíritu que entra al hombre para que no pueda hablar y entender la verdad y la cambia por la mentira. Y cuando la cambian por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos de los siglos. Entonces por eso es que hoy el hombre idolatra al mismo hombre. Por eso usted va a encontrar que cada cierto tiempo salen hombres que dicen que son Dios, que sin ellos no hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo entrega a la impureza, a lo que hay en sus corazones,
de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos para satisfacción de los deseos de la carne y de la mente. Porque por eso es que los dictadores son presa de espíritus demoníacos, porque quieren perpetuarse en el poder y realmente no lo pueden hacer porque no se pueden perpetuar porque al final van a morir. Y entonces vemos nosotros que como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, aquí ya es una influencia de tipo espiritual y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Por eso no es raro que un hombre, por ejemplo, ahora adore una rata, adore un elefante, adore un caballo, adore al mismo hombre. Y entonces, por eso dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Se hicieron esclavos de las pasiones. Y oiga esto, porque sus mujeres, no está hablando de hombres, sus mujeres, primero habla de las mujeres, más adelante va a hablar de los hombres, cambiaron la función natural. Fueron las mujeres las que fueron provocadas por espíritus inmundos, por la que es contra la naturaleza. ¿De qué está hablando aquí? De relaciones sexuales. Las relaciones sexuales normales las cambiaron. Pero aquí habla de las mujeres primero. Mire, el sexo femenino, el sexo débil. Por eso Dios creó al hombre para que pudiera cubrir y pudiera cuidar a la mujer. Y a la mujer la hizo como una ayuda idónea. Idóneo no significa perfecto, sino una mujer que le correspondiera, una mujer que le pudiese ayudar. Por eso Dios hace de esta manera, tanto lo hace primero al hombre y luego a la mujer, la saca. ¿De dónde la saca? Del hombre, porque dice que la mujer es un vaso mucho más frágil. Pero cuando, cuando Dios los entrega el cuerpo y entrega el espíritu, se desatan, digamos, pasiones, se hacen esclavos de las pasiones y que sus mujeres cambian la función natural, o sea, relaciones sexuales normales, por la que es contra la naturaleza. Por eso es que hoy hay animales entrenados que los compran y que los alquilan para que tengan relaciones sexuales con mujeres. La zoofilia con animales que están precisamente para esto. Y entonces estas mujeres, dice acá, las entregó a pasiones degradantes, los entregó a pasiones degradantes, afectando precisamente a la mujer, y entonces viene la mujer y cambia la función natural por la que es contra la naturaleza. Claro, esto también afecta al hombre. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Se despertó un apetito en ellos. Entre ellos mismos despreciaron a las mujeres. Por ejemplo, en Sodoma, cuando Lot tenía 2 hijas vírgenes y los hombres de Sodoma y Gomorra se desbordaron para sacar a unos ángeles que llegaron y Lot los albergó en su casa. Lot dijo, ahí hagan lo que quieran con mis hijas porque son vírgenes. Y ellos dijeron, no,
nosotros no queremos tener relaciones con ellas. Nosotros queremos tener relaciones con los que tenés ahí metidos, porque ya había un espíritu lujurioso en ellos. Entonces vemos nosotros que de la misma manera también los hombres, estos eran hombres, abandonando el uso natural de la mujer. Por eso hoy hay hombres que su pasión, que su relación es con otro hombre. Se encendieron, ya no era una lujuria, sino que se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos, dice aquí, que dan vergüenza, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dios ya lo había advertido cientos de años antes. Quiero leer con usted, hay un libro aquí en la Biblia que se llama Levítico. Y en este libro de Levítico yo quiero compartir con usted en este momento, en el capítulo número 18, me voy a auxiliar con el capítulo 18 para decirle qué era lo que Dios había hecho, pero como hicieron caso omiso, como no quisieron oír al Señor, entonces Dios los entregó. Y en el capítulo número 18 y versículo 22 dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación. No te ayuntarás con ningún animal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está diciendo esto? Contaminándote con él, ni con mujer alguna se pondrá ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para unirse a él o ayuntarse con él, porque es una perversión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dirá esto miles de años antes? Porque esto iba a ocurrir en esta generación. No me refiero a la generación actual, sino en esta generación del pasado. Pero como es un espíritu que se viene transmitiendo de generación en generación en generación hasta llegar al presente caso. Y en este caso nosotros vemos que los gobiernos tomados por Satanás han aprobado situaciones entre hombre y mujer y mujer que van en contra de la palabra del Señor y quizá me van a criticar y me van a señalar que soy un homofóbico. Yo estoy leyendo la palabra del Señor respecto a lo que está diciendo. Entonces, por eso dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo ni contaminándote con ella. Entonces, vuelvo a Romanos donde estábamos y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron. Brotó una pasión en ellos, se volvieron lujuriosos unos con otros y empezaron a cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Fueron castigados y de ahí se desprenden muchas de las enfermedades venéreas, como por ejemplo la sífilis. Los perros son sifilíticos. ¿Y cómo se transmitió todo esto a los hombres? Precisamente por lo que ya estábamos nosotros hablando. Y entonces ya vimos la entrega del cuerpo, ya vimos la entrega del espíritu. Ahora, porque lo último que estábamos viendo fue que cuando Dios los entregó, los espíritus que estaban afuera, esperando entrar y provocar al hombre, lograron su oportunidad. Porque le cuento una cosa, ¿cómo entró, cómo entró el pecado? El pecado dice que entró cuando Adán desobedeció. Y atrás del pecado entró otro personaje que se llama la muerte. Por eso es que Cristo Jesús vino y trae la vida eterna. Entonces, ahora, digamos,
aquí en el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no conocerlo, sino reconocerlo. Dejaron a un lado a Dios, mire, y no lo quisieron reconocer, porque Dios se hizo evidente, dice la palabra, a ellos, y ellos no quisieron reconocer. El hombre hoy no quiere reconocer. Entonces Dios, cuando no lo reconocieron, mire, los entregó ¿a qué? A una mente depravada, a una mente llena de vicios, a una mente corrupta, a una mente inútil, a una mente pervertida, para que hicieran ¿qué? Las cosas que no convienen. Todo lo que el hombre hace con su cuerpo pagará consecuencia. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero para eso vino Cristo, para que estas maldiciones ya no caigan sobre nosotros al arrepentirnos. Todavía hay esperanza. Y entonces dice la palabra, y entonces se llenaron, ¿de qué se llenaron? De injusticia, se llenaron de impiedad. Por eso ahora un hombre endemoniado como estos que estaba mencionando la Biblia, ojalá estuviéramos hablando del pasado y esto ya no existiera. Es mentira. Hombres con mucho dinero, aún pastores, curas, sacerdotes, han abusado de cuánto niño no han abusado. ¿Por qué? Porque ha entrado este espíritu, se llenan de impiedad, se llenan de injusticia, de maldad, de avaricia y de malicia. Y dice, colmados de envidia, son homicidas, pleitistas, engaños, amargura. Mire, son detractores, son chismosos, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, pero se volvieron. Cada vez el hombre se va degradando y se va degradando y se va degradando. Por eso el alcohol, el aguardiente, era prohibido en muchos países, lo tuvieron que legalizar. Porque el hombre ensoberbecido, el hombre aborrecedor de lo bueno, aborrecedores de Dios, quisieron aprobar esto como están aprobando las drogas, como están aprobando los casamientos disparejos. Cuando digo de esto, de hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué? Porque dice aquí que el Señor los entregó. Se volvieron detractores, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Mire, buscando nuevas formas de cómo pecar, desobedientes a los padres, porque entró un espíritu de rebeldía, sin entendimiento. Mire, fingiendo no entender, no son dignos de confianza y sin entrañas. Aquel que no tiene entrañas es despiadado. Pero ojalá la ignorancia fuera crasa, sino los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Miren, porque todo pecador busca cómplices. Y entonces vemos nosotros que otras personas iguales a ellos se han hecho cómplices para cometer actos horribles que en este presente siglo tan avanzado en cuanto a la tecnología no se ha podido erradicar estas cosas que la Biblia está mencionando. ¿Por qué? Porque hablamos de las tres entregas. La entrega del cuerpo,
la entrega del espíritu y la entrega del alma. Es por eso que nosotros vemos lo que pasa cuando el hombre ha ignorado a Dios, pero Satanás, que el Señor no solamente lo reprenda, sino que le, le, le decimos que según la palabra del Señor, no será destruido, sino será lanzado al lago de fuego, donde la llama de fuego no está perpetuamente. Y entonces, cuando vemos nosotros estas cosas, nos damos cuenta que Satanás por eso Satanás pone en el hombre que el evangelio es una religión. ¿Y sabe qué dice el hombre? Yo no puedo cumplir, ninguno podemos cumplir. Pero el poder de Dios es tan grande que aquel que clama misericordia, que aquel que ya se cansó de esa vida, porque esto dice la palabra, eran algunos de vosotros. Y quiero leérselo a usted bíblicamente en este momento. Mire, dice acá, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en este calificativo entra usted y entro yo. En alguno de estos rangos entramos nosotros y estos éramos nosotros. Pero bendito sea el Señor que nos lavó, que nos santificó, que nos justificó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Y esto hace que ahora nosotros estemos amistados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Por eso a la religión no le importa esto. A la religión no le importa que te salves. Es como un partido político, lo que quiere son adeptos. Pero dice aquí la palabra que nosotros éramos esto. Y es cierto, en cualquiera de estos rangos entramos nosotros. Pero bendito sea el Dios del cielo que nos presentó esta vía de escape que se llama Jesucristo a través de su evangelio y hemos llegado, y esto no es obra humana, sino es del poder de Dios y por gracia. Lo malvado del mundo, el Señor salva. Y ahora somos los que predicamos, ahora somos los que alabamos el nombre del Señor y tenemos que cuidarnos. Porque estos espíritus que salieron de nosotros, ¿sabe qué hace? Están afuera de la casa, porque la casa es usted, pero tocan a ver si hay quien les abre, a ver si hay quien los entra. Por eso es que debemos de cuidar nuestra vida y creer en el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga en esta oportunidad. Espero que con esto terminamos nosotros esta enseñanza que nos ha llevado 3 capítulos y en el nombre de Cristo Jesús, pues damos gracias al Señor y que sea de edificación y de bendición para su vida. Amén y amén.